Llevo un par de años trabajando en el sector Salesforce y no puedo estar más contento. Trabajo desde casa, todas las semanas me contacta alguna empresa para contratar mis servicios o para hacerme alguna oferta de trabajo y he logrado aumentar mis ingresos cada año. Y toda esta aventura comenzó en 2021 con mi primera certificación. Hoy te voy a contar cuánto tardé en aprobar la certificación de administrador Salesforce, qué recursos utilicé para aprobar en el primer intento y te voy a dar algunos tips para el examen que a mí me hubiera gustado saber cuando me presenté por primera vez. Pero vamos a empezar por el principio. Salesforce llegó a mis oídos en 2021, cuando yo ni siquiera trabajaba en el sector tecnológico. En aquella época trabajaba creando contenido para un canal de YouTube bastante grande y aunque me gustaba mi trabajo, me sentía un poco estancado. Un día, hablando con dos familiares muy cercanos, me comentaron que llevaban muchos años trabajando en el sector Salesforce y la verdad les iba bastante bien. Nunca les había faltado trabajo y siempre habían tenido muy buenos sueldos. Pensé que podía ser una buena oportunidad y probé suerte. Pero no fue nada fácil. Durante varios meses estuve compaginando mi trabajo a tiempo completo con estudiar la certificación de administrador Salesforce. Y lo peor de todo es que no estaba realmente seguro de si este era el camino que yo debía seguir. Por suerte me fue bastante bien. Empecé a estudiar la certificación y en unos 3 o 4 meses me presenté al examen y lo aprobé a la primera, sin tener conocimientos previos. Poco después ya estaba trabajando en algunos proyectos Salesforce y el resto es historia. Pero ¿cómo aprobé el examen de administrador a la primera? Pues como todo el mundo, comencé en Trailhead estudiando la guía oficial del examen. Y aunque me sirvió para aprender las bases de Salesforce y jugar un poco con la plataforma, te diría que no es suficiente para aprobar el examen. A veces terminaba de estudiar un módulo y no sabía muy bien qué había hecho o para qué servía. Y tampoco entendía qué relación tenía el módulo que acababa de estudiar con otros módulos que ya había estudiado. Recuerdo, por ejemplo, hacer varios ejercicios de flows copiando exactamente las instrucciones que aparecían en Trailhead y al terminar, sí, la automatización funcionaba, pero realmente no tenía muy claro para qué servía. Incluso recuerdo haber estudiado toda la guía oficial de Trailhead y no saber muy bien para qué era Salesforce. ¿Te ha pasado a ti también? Lo que sí que me sirvió para aprender Salesforce fue este curso que ves aquí de Mike Wheeler, que puedes comprar en Udemy. Yo soy una persona que aprende mucho más fácil de forma visual y por tanto fue para mí muy importante repasar todos los contenidos del examen en formato vídeo. Ahora bien, el curso de Mike Wheeler es de pago y es en inglés, así que puedes echarle un vistazo a la guía que yo mismo he creado, que está completamente gratis en YouTube y en la que crearás un proyecto conmigo que luego puedes incluir en tu portfolio para conseguir tu primer trabajo en el sector Salesforce. Ojalá te sirva. Volviendo a los recursos que yo utilicé en su día para aprobar el examen de administrador, te diría que lo que más marcó la diferencia fue los exámenes prácticos y la guía de Focus on Force. Porque más que para aprender Salesforce, estos recursos de Focus on Force están orientados a que apruebes el examen. Es decir, la guía te explica conceptos por los que te pueden preguntar en el examen y luego los exámenes de prueba están muy bien porque cada vez que marcas una opción, una respuesta, te indica por qué es correcta o por qué es incorrecta. Recuerdo que las últimas 2 semanas antes de presentarme al examen hice varios exámenes de prueba de Focus on Force y en concreto lo bueno que tiene es que también está dividido en distintas áreas, con lo cual puedes estudiar o puedes hacer los exámenes de aquellas áreas que quizás llevas un poco peor. Por ejemplo, en mi caso, recuerdo que lo que peor llevaba era la parte de automatizaciones, flows, process builder, todo esto, y también toda la parte de importar, exportar datos. Al final te hacen preguntas bastante técnicas, como en qué formato puedes exportar datos, y preguntas de este estilo que realmente te acabas aprendiendo de memoria si practicas cada una de estas áreas. Focus on Force además tiene guía y exámenes de prueba de otras certificaciones de Salesforce, así que te dejo el enlace en la descripción por si te sirve. Por último, lo que me animó a presentarme al examen de administrador fue hacer el examen oficial de prueba de Salesforce, que cuesta unos $20 y es bastante similar al examen final que vas a hacer. Lo hice, me salió bastante bien y un poco en caliente decidí presentarme al día siguiente al examen oficial. Pero tengo que confesarte que, a pesar de haberme preparado bastante para el examen, cuando leí el examen real pensé que lo iba a suspender. Fue, con mucha diferencia, el examen de administrador más difícil que había hecho. Mucho más que el examen de prueba, mucho más que los de Focus on Force. Por suerte, conseguí salvar el examen. Y te voy a dar 7 tips para que tú también apruebes a la primera. 1. Elige una hora para hacer el examen en la que te sientas cómodo. Yo personalmente estoy mucho más fresco por las mañanas y me gusta hacer este tipo de exámenes relativamente temprano. Tampoco según levantarme porque necesito un poco de tiempo para espabilarme,
pero quizás tú trabajas mejor por las mañanas o por las tardes o por las noches. Ten esto en cuenta a la hora de presentarte al examen, porque además, si lo programas con antelación, vas a tener un montón de horas disponibles y podrás hacerlo cuando realmente creas que vas a estar más fresco. 2. Haz el examen en un lugar en el que te sientas cómodo. Por suerte tienes la opción de hacerlo de forma presencial o hacerlo de forma online, aunque yo personalmente no veo ninguna ventaja de hacerlo de forma presencial. Así que si puedes hacerlo desde casa o desde un lugar donde estés cómodo, mucho mejor. Y esto me lleva al consejo número 3. Aunque hagas el examen online, ni se te ocurra hacer trampas. Tendrás que activar la webcam y habrá una persona al otro lado que estará vigilándote y puede parar el examen en cualquier momento si cree que estás infringiendo las normas. Además, el único propósito de las certificaciones es que demuestres lo aprendido. Si haces trampas, en el fondo eres un impostor y a la hora de encontrar un trabajo no vas a ser capaz de desempeñar tus tareas como una persona que sí que sepa lo que está haciendo. Número 4. Haz una primera ronda en la que simplemente lees las preguntas del examen y contestas solo aquellas que realmente sabes. Si tienes que quedarte con un consejo, quédate con este. Cuando yo me presenté a este examen, cometí el error de leerme en profundidad cada una de las preguntas y recuerdo que a medida que iba pasando por el examen, cada vez estaba más agotado, ya no pensaba con mucha claridad, hasta que tiré la toalla y decidí centrarme en aquellas que sí que sabía o que más o menos sabía. Recuerda que son 65 preguntas, así que mi recomendación es que hagas esta primera ronda, seleccionas simplemente las que sabes 100%, de las que estás seguro, y puede que llegues al final con 5 o 10 respuestas. No te desanimes. Ya verás que cuando leas el examen por segunda vez y te detengas en cada una de las preguntas, vas a ser capaz de contestar muchas más. Y quizás cuando leas el examen ya por tercera vez, simplemente te quedan 10 o 15 preguntas de las que no estás prácticamente nada seguro o no tienes ni idea y ya puedes dedicarle algo de tiempo a intentar sacar la respuesta correcta simplemente descartando las opciones que sabes que no son correctas. Esta técnica siempre me ha funcionado en todos los exámenes que he hecho de Salesforce. Número 5. Piensa realmente qué es lo que te están preguntando. Las preguntas largas muchas veces lo único que hacen son desviar tu atención. Por eso creo que son un poco traicioneras. Y como el examen es en inglés, si no es tu lengua materna, muchas veces lees toda la pregunta y no sabes muy bien qué es lo que te están preguntando. La pregunta muchas veces te está intentando poner en contexto, pero debes fijarte en la parte final de esa pregunta porque muchas veces simplemente tienes que contestar a esa pregunta del final y el resto de 4 o 5 líneas lo único que hacen es despistarte más que ayudarte. Así que cada vez que leas una de estas preguntas grandes, piensa, ¿qué me están preguntando realmente? Número 6. Antes de entregar el examen, dedícale simplemente 5 minutos a repasar todas las preguntas, aunque sea rápidamente, para comprobar si la respuesta que has marcado es realmente la respuesta que querías marcar. Recuerda que hay preguntas que simplemente tienen una respuesta, pero algunas otras tendrás que marcar 2 o incluso 3 opciones. Me ha pasado muchas veces que en estos 5 minutos he acabado cambiando algunas de las respuestas porque lo que ocurre es que es un examen que es agotador, puedes sentir incluso fatiga y lo que hace es que a medida que avanza el examen pierdes perspectiva y muchas veces no eres capaz de ver lo que te están preguntando o tienes una visión de túnel que te impide ver la respuesta correcta. Pero cuando llegas al final del examen y ya estás más relajado porque ya has contestado todas las preguntas, muchas veces tienes más perspectiva y eres capaz de ver lo que antes no eras capaz de ver. Así que yo siempre recomiendo dejar mínimo 5 minutos para repasar todas las preguntas y estar seguros de que podemos entregar el examen. Y número 7. Para mantener la calma, piensa que si lo suspendes no es el fin del mundo. He visto muchas personas que simplemente por estar nerviosos no son capaces de demostrar lo que saben o simplemente tienen un mal día. Y la realidad es que esto de quitarle peso al examen hace que por lo menos estés más tranquilo. Porque la realidad es que yo personalmente conozco a pocas personas que aprueben este examen a la primera, que es normal. Mucha gente hace este examen sin tener ningún tipo de experiencia laboral en Salesforce, como fue mi caso. Generalmente no estás haciendo el examen en tu lengua materna porque es en inglés y sientes una gran presión porque llevas varias semanas o varios meses preparándote este examen y además has tenido que pagar $200 o bueno, si has conseguido algún cupón de descuento, algo menos de dinero
pero aún así sientes bastante presión y es normal que estés algo nervioso. Pero la realidad es que, de verdad, no es el fin del mundo si tienes que repetir este examen 2 o 3 veces o las que hagan falta. Piensa que toda inversión que hagas de tiempo y de dinero en formarte y en sacarte certificaciones lo vas a recuperar rápidamente con tu primer empleo, porque los sueldos son más altos de media y las certificaciones en este sector tienen bastante valor. Yo tardé 3 meses en prepararme la certificación, esta es mi experiencia. Habrá gente que tardará más o que tardará menos. Cada uno tiene su ritmo. Y al final todo depende del tiempo que puedas dedicarle a estudiar o incluso las ganas que tengas de aprender. Espero que mi experiencia te ayude a enfrentarte al examen y te anime a hacerlo. Y recuerda que este puede ser tu primer paso en tu nueva carrera profesional. Te garantizo que merece la pena. Suscríbete al canal para continuar aprendiendo sobre Salesforce y mucha suerte. ¡Nos vemos!